Buenas noches a todos, un placer estar nuevamente con ustedes en este proceso formativo. Qué bueno que estamos nuevamente acá para seguir con la fase de análisis, la que hemos estado desarrollando pues hasta este momento. Yo les voy a compartir aquí el cronograma de actividades para que nos pongamos en contexto en qué parte estamos. Espérenme un momentico. Voy aquí a... Me lo está dejando abrir. Bueno, no me lo está dejando abrir, no sé por qué. Qué pena con ustedes. No me está dejando abrir el cronograma. Está rebelde. Está, no sé si es que tengo como un problema en mi equipo, pero muy charro no dejar abrir algo de... Ah, ya sí dejó. Listo. Voy entonces ya a compartirles. Sí, parece que mi computador está como muy saturado. Bueno, entonces en este momento nosotros estamos con este cronograma y la idea, jóvenes, es nosotros terminar todo el 31 de este mes. Sin embargo, vamos a tratar de que hoy, pues, este tema relacionado con la propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo con la negociación tecnológica lo podamos elaborar con el cuestionario que hicimos que vamos a hacer pues ahorita, ¿cierto? Y que pues se puede desarrollar también más adelante si hoy pues por algún motivo no pudo pues hacerse, ¿cierto? Los que de pronto no vinieron o en fin. ¿Por qué lo vamos a hacer así con un cuestionario? Porque es un tema pues muy que tiene que ver mucho con costos, con la parte económica y nosotros todavía no tenemos pues como el suficiente tema como para nosotros pues como poderlo hacer, ¿cierto? Vamos a mirarlo más adelante. Más adelante se va a hablar sobre ese mismo tema en una de las próximas fases, ¿cierto? Ya la próxima semana nosotros vamos a empezar con la fase de planeación, que creo que aquí tengo el cronograma y esa parte de planeación, aunque realmente pues por cronograma vamos a empezar es el primero de junio. De todas maneras, pues nosotros vamos a empezar con el tema, dado que esta fase de planeación pues la vamos a terminar en el día de hoy, porque en realidad, bueno, yo les voy a contar por qué lo vamos a hacer así. En la plataforma hablan mucho, pues, o como ustedes observan en la fase de análisis, pues hay varias evidencias relacionadas con esta parte de propuesta técnica, pero todas las evidencias son como muy redundantes, porque ustedes saben que esto es hecho pues desde Bogotá y no, o sea, todo es como muy parecido a lo que hay que hacer, ¿cierto? No hay pues como suficiente tema como para que nosotros hagamos una propuesta pues técnica con la parte de costos, o sea, eso nosotros requeriríamos no solamente de la información que nosotros tenemos como desarrolladores de software, sino de otras personas que nos pudieran ayudar con toda esta parte relacionada con costos, ¿cierto? O sea, ya dentro de la empresa, dentro de la organización donde nosotros estuviéramos, pues necesitaríamos como de otras personas que nos pudieran dar mayor información sobre esos temas. Entonces, por eso vamos a hacer hoy el cuestionario que nos queden claros, pues algunos conceptos relacionados con esta propuesta técnica y ya la otra semana vamos con el tema que realmente pues es la base de la tecnología, que es la parte técnica, ¿cierto? Es la parte ya de empezar a solucionar problemas técnicos, ya pues con la parte lógica, proposicional, con bases de datos, con resolución de problemas con algoritmos. Esta es la parte que realmente, pues por la que realmente a nosotros nos van a colocar a hacer
más rápidamente cuando nosotros salgamos de este proceso formativo, ¿cierto? Entonces esa es la situación actual. Entonces, como les digo, la parte relacionada con la propuesta técnica y económica la vamos a definir a través del cuestionario que tenemos hoy para que nos quede claro algunos conceptos. Entonces, para ese tema que nosotros tenemos que en territorio tenemos pues aquí el componente relacionado con la propuesta técnica. Aquí nos hablan sobre una introducción, un video que explican lo relacionado con qué es lo que se debe tener en cuenta para esa propuesta técnica. Y aquí nos hablan pues como de aspectos generales de esa propuesta, que realmente para esta parte del desarrollo de software se deben considerar elementos que son de gran importancia para que esta propuesta sea exitosa. Entonces, que hay que eh, tener claridad, por ejemplo, en lo relacionado con las necesidades del cliente. O sea, es muy importante saber cuáles son las necesidades del cliente, ¿cierto? Lo relacionado con la contratación, pero la verdad es todo esto parte, pues no es fácil tenerla en cuenta si nosotros no conocemos de la parte técnica, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos claro, pues, cuáles son las características y las necesidades del cliente, bueno, la parte de contratación, los costos y presupuestos es algo, pues, que la verdad requiere que otras personas especializadas en el tema ayuden al equipo para poder definir ese presupuesto que se tiene para el desarrollo del software, la estructura lógica de la propuesta, las características del software. O sea, todo eso puede ayudar a saber cuál sería, cómo sería esa propuesta técnica y qué tendríamos que tener en cuenta para poderla desarrollar, ¿cierto? Aquí nos hablan en esta parte de presupuesto, nos habla pues de la necesidad de hacer un buen acercamiento con el cliente para poder saber cuál es la capacidad que él tiene económica para poder desarrollar ese software. Aquí nos hablan de unos conceptos pues que es necesario tener en cuenta, lo que es un contrato, una adición de contrato, ¿cierto? Porque pues si vamos a hacer una propuesta es porque ya después de que se ha seleccionado, si son varias las propuestas, perdón, que se van a hacer, pues ya después se haría pues como un contrato, algo legal para poder que se pueda llevar a cabo el desarrollo pues de ese software, ¿cierto? Entonces aquí nos hablan de temas que es importante pues que al menos sepamos pues de qué se tratan para poder pues tener algunas bases sobre este tema de propuesta técnica. Aquí nos hablan de la estructura que debe tener esa propuesta, que debe tener un alcance, la importancia del alcance de la propuesta. Ese alcance tiene que ver con los requerimientos del usuario, ese alcance también tiene que ver con la parte económica, ¿cierto? Ya hemos entregado al cliente la parte económica, entonces tiene que ver también con eso, ¿cierto? También es necesario hacer como opciones para esas propuestas, ¿cierto? O sea, cuáles serían las diferentes opciones eh, para poder desarrollar pues ese software. Es posible que sea con software libre, es posible que sea con un software que ya pues que tenga ciertas características de acuerdo a lo que el usuario necesita. Entonces, todo esto más fácil lo podemos hacer un poquito más adelante cuando tengamos más claridad sobre la parte técnica del software, por ejemplo. Yo considero que todavía no estamos pues como con la suficiente capacidad como para hacer una propuesta técnica, ¿cierto? Cotización de cada propuesta, las condiciones, una conclusión y una despedida, ¿cierto? Eso es en cuanto a la propuesta pues técnica. Eh, Aquí nos hablan de que, pues aquí, perdón, un momentico, yo voy a dejar de compartir pantalla, que parece que me están escribiendo. Un momentico. Ah, no, no, la página. Listo.
perdón, estaba yo, a ver si esto tiene, sí, regresar. Entonces aquí nos hablan de la estructura, bueno, aquí la que ya nosotros hemos definido, aquí nos hablan de lo que es el término, los términos de referencia, que son unos documentos en los cuales pues el proveedor, por ejemplo, si una empresa requiere un servicio, entonces el proveedor, o sea, el que va a dar el servicio, hace un documento de términos de referencia en la cual definen cuáles son pues, las diferentes propuestas que se van a realizar. Entonces sirven para que las empresas tengan en claro los servicios que requieren contratar, ¿cierto? Entonces el que hace estos términos de referencia son efectivamente pues las personas que van a hacer, por ejemplo, ese software, ¿cierto? Ellos hacen una propuesta para que el cliente defina si acepta o no esa propuesta y pueden ser varias las propuestas que el cliente tenga, ¿cierto? Es posible que una casa de software haga una propuesta, otra casa de software haga otra propuesta y ya el cliente define cuál es la que mejor le conviene. Entonces sirven para que las empresas tengan en claro los servicios que requieren contratar y para que la contraparte sepa en condiciones ofrecerán esos servicios, ¿cierto? Entonces es algo entre el cliente y el proveedor. El proveedor es quien va a desarrollar el software y él es el que hace la propuesta al cliente. Entonces el término de referencia se refiere pues como a eso, ¿cierto? Aquí nos hablan de la elaboración de la propuesta técnica. Pues aquí nos hablan pues de lo que se debe tener en cuenta para esto, que una papelería adecuada que represente al negocio, el formato de documento físico virtual debe contar con un diseño sobrio pero atractivo. Debe tener, pues aquí nos dicen como cosas más bien como de forma, ¿cierto? ¿Qué se debe de tener en cuenta para esa propuesta técnica? Pero en líneas generales sería tener este esquema, ¿cierto? Un alcance, las opciones de propuesta, una cotización, unas condiciones y una conclusión y pues una despedida. Entonces ya con base en esto, la idea, como les digo, es tener como tener como unos conceptos claros sobre este tema, que más adelante pues nosotros vamos a volver a esos, pero cuando ya tengamos como todos los elementos necesarios para poder hacerlo, que conozcamos de la parte de desarrollo de software ya, que es lo que vamos a ver entonces la otra semana. Entonces yo les voy a mandar por acá, les voy a mandar por aquí un enlace donde ustedes van a realizar por acá se los voy a mandar, espérenme un momento, para que hagamos ese cuestionario. Y la idea es que ustedes, cuando ustedes entren a este link, yo les voy a dar, él les va a pedir un código, yo les voy a dar aquí el código. Y ustedes inmediatamente, pues aquí voy a entrar yo. Aquí va a entrar el código. Voy a colocar mi nombre, ¿cierto? Yo voy a colocar aquí. Ustedes sí están viendo mi pantalla. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, es Kahoot, ¿sí? Sí. Voy a colocar mi nombre, por ejemplo, Diana Rico. Voy a decirle que listo. Bueno, no me preguntó el código de aquí. Va a empezar entonces con la primera pregunta. Este es el quiz y dice, ¿para qué sirve una propuesta técnica? Yo voy a escribir ahí, pues cualquiera. Yo voy a partir, pero es para poder que ustedes vean las preguntas, ¿cierto? Y las vayan ustedes consultando, ¿cierto? Yo lo que voy aquí a, bueno, ya. Yo voy a escoger cualquiera de las respuestas. Vamos a ver, espero yo qué pasa si cuando llegue al último minuto
al último segundo para poder continuar con la siguiente. Entonces dice, ¿para qué sirve una propuesta técnica? Entonces hay varias opciones, solo para desarrollar el software, para solucionar un problema de negocios en el que a través de un software, conocer los usuarios del negocio, dar alternativas de solución a la forma de desarrollar un software, solucionar un problema de negocio en él a partir de un software, o sea, solucionar un problema pues de negocios, dar alternativas de solución a la forma de desarrollar un software, conocer, bueno, entonces aquí ya ustedes pues debieron de haber contestado la pregunta. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que cuando ustedes terminen con este cuestionario, pues eh, el pantallazo final ustedes lo coloquen en en la evidencia pues que les dije al principio, ¿cierto? Como Carito. Sí, se colocaría en la evidencia. Sí, se coloca en la evidencia. Entonces, que ustedes tomen el pantallazo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, la propuesta de software debe ser clara, concreta y fácil de entender. Entonces, es colocar verdadero o falso. Yo voy a esperar a que pasen los segundos, pues yo voy a quedar de última en todo el proceso, pero esperen un momentico que parece que alguien ha metido. Bueno, ¿quién es el que acabo de entrar? Juan Manuel García es quién. Profesor, yo, Marcela, Ah, listo, Marcela. Muy bien. que me tocó entrar por ahí. Ah, perfecto. Listo. Me parecía muy raro el nombre. Listo, entonces aquí ya dice si acabemos el tiempo y dice pues que creen en mí. Muchas gracias. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí nos dicen los que van participando. Solamente está participando Karen, los otros ya pueden entrar también. Todos pueden entrar. Entren todos. Para que vamos haciendo este ejercicio entre todos. Pues para que ya tengan, o sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes no tengan que hacer esto después, sino que lo hagan ya, porque miren que muchas de las evidencias terminan ahí. Y esto es una evidencia muy teórica. Entonces, ya la próxima semana que ya empezamos con algo práctico, pues no dejemos evidencias ahí como a la mitad, ¿cierto? Entonces, esta evidencia es muy teórica porque realmente, pues, es solamente pues el cuestionar lo que se va a hacer y porque para hacerlo en forma práctica necesitaríamos mucho más información sobre el software pues que nosotros vamos a desarrollar y mucho mayor conocimiento sobre ese software, ¿cierto? Entonces, por eso lo estamos haciendo totalmente práctico. Entonces, de pronto está Karen, pueden ingresar los otros. Ya todos han ingresado. Ingresen todos. El link. Ah, bueno, es que aquí te lo voy a colocar. Ay, Dios, ¿dónde me quedaría? Un momentico que no sé dónde fue que quedó. Ah, bueno, aquí. Listo. Traten de ingresar todos para que les quede de una vez la evidencia. O sea, para que no les quede para después. O sea, yo lo que quiero es que las evidencias, hayan algunas evidencias, aquellas que se puedan hacer en forma interactiva. Entonces, la de la semana pasada fue así, todos participamos. La de hoy también que sea así y que queden, que, que las evidencias que empecemos a hacer, sí, Carito, bien puedas. ¿Qué quieres decir? Bien Profe, puedas. discúlpame, ya estoy haciendo lo del juego. ¿Eso se hace cada uno individual, sí? ¿O todos al tiempo? Sí, no, realmente cada uno individual porque sí, cada uno individual lo hace. Sí. Ah, profe, entonces tomo la captura de pantalla de cada pregunta o solo al No, final. al final porque cada uno queda muy complicado. Ah, No, listo, perfecto. solamente la final de que ya lo hiciste, ¿cierto? Y el marcador que tuviste y bueno. Entonces aquí está, espera que me va mostrando el de todos cómo va. Documento que con las normas proporciona, proporciona información detallada sobre una propuesta de solución de software.
Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿me hace un favor? Es que he tenido problemas con la conectividad. ¿Puede volver a compartir el link de eso? Gracias. Ya. Documento que con las normas proporciona información detallada sobre una propuesta de solución de software. Entonces nos dicen que si es el documento de contratación, que si es la propuesta técnica de servicios de software, que si es la licitación o si es términos de referencia. Entonces ahí decimos cuál es. Los que de pronto vinieron, por eso no lo hice en forma interactiva total, porque hay gente que viene después, se demoran 5 minutos más para llegar. Entonces es difícil que todos lo empiecen pues al mismo tiempo. Entonces cada uno lo va haciendo pues en el tiempo que lo vaya a hacer. Bueno, aquí ya se me acabó a mí el tiempo. Y aquí ya, bueno, Sofía. ¿Quién será Sofía? ¿Quién es Sofía? Bueno, lo importante es que cada uno lo está desarrollando. Pero vamos muy bien. Porque cada uno va en su tiempo. Pero Sofía, ¿quién es? Hay Sofía si no sé quién es. ¿Quién es Sofía dentro del grupo? Porque es que tienen que colocar el nombre de cada uno para poder que la interfase final pues sea alguien que uno conozca. Profesor, soy yo, Ángela Malagón. ¿Quién? Ah, es que Ángela se llama Sofía. Ángela, qué pena. No me acordaba de tu segundo. Mejor dicho, no. Mejor dicho, yo, Sofía, no. Para nada lo relacionaba con Ángela. Listo. Documento que guarda las oportunidades de mejora, necesidades o problemas para que el experto informático dé solución. Entonces aquí nos dice cuál es. Ahí solucionamos, definimos pues cuál es el que da esta solución. Si es una propuesta técnica, si es términos de referencia. Ustedes pueden buscar o sea, aquí se puede buscar en los documentos que tenemos, ¿cierto? Porque esto no es pues no es un cuestionario en el cual tenemos sino que es para que ustedes tengan pues como conceptos claros, ¿cierto? No es para que nos aprendamos de memoria, porque la idea en esto es tener conceptos claros y saber tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, este tipo de evidencia va a ser muy teórica y es saber cómo de qué se tratan estos temas, pero no es voy a colocar aquí cualquiera y voy a ir al siguiente. Karen Coimes ya va más adelante. Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta para el presupuesto es, entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta para el presupuesto? Identificar. Profe, discúlpame. Sí. Yo ya terminé pues son 7 preguntas, ¿cierto? Sí, son 7 preguntas. Entonces le tomo la captura y lo subo. Sí, por favor, necesito que lo hagan ya, o sea, que lo hagan en este momento para que no nos quede eso para después, o sea, para que tengamos ya una evidencia ya lista, ya subida, porque recuerden que la idea es que, ¿qué pasó? Perdón, profe, que te iba a preguntar algo y mis hijos gritaron, qué pena. Bueno, tranquila. No te profe, qué pena, entonces serían en las 2 evidencias como tal, ¿cierto? Sí, en las 2 evidencias. Yo les había colocado cuáles eran. Ustedes, para yo no tener que irme por allá, ¿me recuerdan cuáles son las 2 evidencias que yo les había dicho? Tú lo tienes ahí, Karen. Un segundito, profe, la tableta que tengo. Sí. Son varios, ¿no? Son 2. Espera, entonces yo la coloco aquí. Propuesta técnica. Diseño de tablas comparativas sobre presupuesto de hardware y software. Sí. Es y propuesta técnica y económica aquí se los voy a colocar. Ya la vi, Karen. Listo, aquí las voy a colocar.
Aquí las coloqué. Profe Diana. Sí. Uno puede volver a jugar porque ahí no me ve como tan bien. ¿Cómo? ¿Puede volver uno a jugar? Sí. Vuelve a jugar entonces, sí. Sí, vuelve a jugar. Aquí está. Ya Carolina ya terminó. Ángela. Karen, Santiago, Lady. Bueno. Seguimos con la siguiente. ¿Qué se debe tener en cuenta para estimar un costo en desarrollo de software? Algunos aspectos. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para eso? Equipos tecnológicos, cantidad de personas que hay en la empresa, tamaño del software, tiempo estimado, forma de trabajo, soporte técnico, cantidad de personas que participan en el proyecto y cantidad de usuarios, todas las anteriores. Entonces, es mirar como esa parte. Yo voy a dejar aquí de compartir un momentico la pantalla porque, pues, eso. Un momentico, yo voy aquí a ir al siguiente. Aquí me está mostrando pues que Santiago también está participando. Aquí le voy a compartir nuevamente la pantalla. Santiago, Santiago es... Yo necesito que, a ver dónde están, a ver yo veo quiénes son los que están aquí participando. Está Andrés, Pedro Andrés, está Ángela, Carito, Juan Manuel, que es... Disculpe. Sí. Disculpe, profesor. A mí apenas me cargó la página, mi internet no es tan bueno y dice, este juego ya ha alcanzado el máximo del número de jugadores. Bueno, yo te voy a dar entonces 8. Que aumente el límite. Listo, espérate un momento, yo aquí de su estructura. Espérate un momento, yo coloco este otro y ya te doy a ti una... ¿Cuál es la estructura? Voy a terminar este y ya te digo otra... ¿Cuál es la estructura de la propuesta técnica? Entonces, si es saludo, presentación, introducción, alcance, contenido y conclusiones. O presentación, cotización y condiciones de pago. O alcance, opciones de la propuesta, cotización, condiciones de pago. O ninguna de las anteriores. Entonces, de esas, ustedes pueden verificar en el documento que tenemos cuál cómo está esa propuesta, cuál es la estructura que debe tener. Yo voy a dejar acá de compartir un momentico la pantalla. Profe, disculpe, yo tengo ahí una duda con esa pregunta. Es que la acabo de realizar y pues también estoy con el documento a la mano y pues me aparece que la respuesta que se supone que es correcta en el Kahoot no coincide con el documento, con la del documento. Bueno, ahorita voy a mirarlo ya. Espere un momentico. Yo aquí no estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto que no? No. Lo estoy compartiendo. ¿Dices que no coincide? Sí, señora. ¿Tú cuál estás colocando? Pues yo puse que ninguna de las anteriores, pues porque no tiene, no especifican cada uno. Bueno, pero es que la verdad es que no es que tenga que tener todas, sino la mayoría. Yo creo que es la de que dice que es estructura, compañera. No, pero ella está hablando de la última, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de la propuesta técnica? Sí, señora. Pues según yo tenía como opción la de saludo, presentación, introducción, alcance, contenido y conclusiones, porque es la que más, no sé, se me asemeja. Estructura de la propuesta, miremos. A ver, yo veo. Propuesta técnica, estructura. Entonces dice saludos y presentación, alcance de la propuesta. Profe, es que esa estaba como dudosa. Sí, señora, está muy dudosa. Pero mira lo que dice saludos y presentación. La primera de saludo y la de abajo también tenía alcance. Pero mira que esta tiene alcance, opciones de la propuesta, que es muy importante. O sea, es muy importante que en la propuesta técnica
tenga varias propuestas, o sea, que tengan varias opciones para poder realizar el software, ¿cierto? Que tenga la cotización a cada una de las propuestas, que tenga la forma en que se va a hacer el pago de esa propuesta, ¿cierto? Y pues por último, la conclusión y la despedida. Entonces, pues ahí se observa, aquí yo lo que sí. Hasta ahora se me cayó y estaba haciendo el... ya les voy a colocar a los que no... Ya les voy a colocar otro a ustedes. Esperen un momentico. Ya les voy a colocar. Es que si nosotros observamos, este último es el que tiene todos los elementos, el alcance, las opciones de la propuesta, o al menos la mayoría, ¿cierto? Porque, por ejemplo, allá no hablan nada de contenido, ni de introducción, ni de presentación, ¿cierto? Lo que nos hablan aquí dentro de la propuesta, nos dicen que debe tener un alcance, debe que tener varias opciones. O sea, si yo tengo una propuesta, tengo que tener varias opciones para poder hacer esa propuesta, ¿cierto? Puedo decirles, no es que yo voy a desarrollar el software, por ejemplo, con software libre. Esa es una de las opciones. Otra las voy a hacer con pues con todo lo relacionado con Microsoft, ¿cierto? Esa es otra opción para hacer. O lo voy a desarrollar por módulos, lo voy a desarrollar por partes, ¿cierto? Esa es otra opción. Entonces, tener diferentes opciones, la cotización de cada una de las propuestas. Si la voy a hacer por partes, entonces, ¿cuánto va a ser esa propuesta? Si la voy a desarrollar todo junto, pues entonces la cotización va a ser diferente porque la va a hacer todo de una vez, ¿cierto? Si voy a hacer primero, por ejemplo, un módulo, luego voy a desarrollar otro, entonces la propuesta o la cotización va a ser pues diferente, ¿cierto? Entonces depende de las opciones, pues hay una cotización diferente. Las condiciones o la forma de pago, de qué forma pues quieren que se haga esa propuesta, cuál va a ser la forma como se va a hacer ese pago y la conclusión de toda la propuesta, ¿cierto? Ok, sí, señora. Sí. Entonces aquí lo que más tenemos que tener claro es la necesidad de conocer, que más adelante lo vamos a tener pues como más claro, todo lo relacionado de cómo hacer esa cotización de la propuesta, las opciones, y más que todo que esto lo realizan son las personas que van a desarrollarle pues como el software al usuario, ¿cierto? Entonces ellos son los que tienen que definir cuál es el alcance de la propuesta, tener muy claro las especificaciones, qué es lo que el cliente necesita, cuáles son las condiciones económicas que tiene ese cliente para poder ver, pues para poderle darle opciones válidas, ¿cierto? Porque si es un cliente que pues la parte económica va hasta cierto punto, yo no puedo darle una propuesta que sea inviable, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta esa parte pues de los costos, o sea, mucha parte que tiene que ver con contabilidad, por ejemplo, con costos, para poder hacer pues una buena propuesta. Pero inicialmente cuando ustedes terminen la tecnología lo más posible, es que los pongan a desarrollar pues la parte más que todo técnica, ¿cierto? Ya desarrollar el software como tal, o sea, todo lo que nosotros vamos a ver a partir de la próxima clase, que es ya la parte de la fase de planeación. Aunque la planeación pues en forma... por cronograma la empezaríamos el primero, de todas maneras la otra semana vamos a dar pues como unas bases, porque es un tema que es muy amplio, ¿cierto? Y incluso pues algunos ya me habían estado diciendo pues que cuándo íbamos a llegar hasta esa parte. Entonces vamos a empezar la próxima semana ya con las bases conceptuales de la lógica proposicional, con la parte de los algoritmos, que es la parte por la que realmente
pues el desarrollo de software pues tiene una amplia demanda en el mercado, ¿cierto? Es esta parte ya de acá. Porque nosotros pues es en la parte de programación más que todo y de análisis que más que todo pues nos van a tener en cuenta en el mercado. ¿Pudieron los otros ingresar al link y poder desarrollar la actividad? Ronald, por ejemplo, que me había dicho. Bueno. Listo. Carito ya. Muchachos, y lo que hizo Carito y hizo también me parece que fue Karen. Que es que por favor coloquen estas dos, esta evidencia, o sea, el pantallazo lo coloquen en estas dos actividades. Aquí se las voy a volver a colocar. No, ya no la tengo, esperen un momentico, que yo creo que yo la había copiado por acá, se las voy a volver a copiar. Véala acá. Aquí se las voy a volver a copiar para que por favor de una vez la suban. O sea, no lo dejemos para después. Al igual que todas las evidencias que tenemos pendientes, no las vayamos a dejar para después. Tenemos hasta el 30 para poder entregar todas esas evidencias, ¿cierto? Ese es el plazo que tenemos. Entonces, para que las entreguemos todas las que llevamos hasta este momento. Los que están trabajando en equipo, inviten a sus compañeros para que sigan enviando esas actividades, esas evidencias. Si ustedes ven que hay un compañero que de pronto está atrasadito, qué bueno acompañarlo. No es que le vayamos por ejemplo, no es que le vayamos a hacer la actividad, sino que lo vamos a acompañar para que él pueda desarrollar su evidencia. Santiago, ¿tú cómo vas? Santiago. Juliet quiere decir algo. No, ya no, profe, gracias. Bueno, tenía la mano levantada. Santiago, qué bueno que estás acá, entonces para que desarrolles esta actividad y para que me digas, pues, si estás trabajando con tus compañeros o tus compañeras, o si no, entonces para ver qué hacemos. Bueno, perfecto, Santiago, me parece excelente, qué maravilla. Es así, de pronto, muchachos, yo sí les voy a pedir el favor, de pronto les voy a colocar pues como un compañerito en cada grupo de los que no están bien, como para que los que tienen que ponerse al día, de pronto para que los acompañemos en este proceso. Si lo van a hacer pues solitos, pues que lo hagan solos. Doctora, qué pena. Sí, Jennifer. Es que tengo una mala conexión y se me está cayendo el internet y estaba haciendo otra vez cuando me enviaste el enlace. ¿Y te lo vuelvo a enviar? El juego que ya alcanzó. ¿Quieres que te lo vuelva a enviar? Es que sí, estaba haciéndolo, pero me dice que este juego ya alcanzó el máximo de número de jugadores, pide al presente que aumente el límite. Y si te mando que te acabo de dar. De todas maneras, muchachos, a ver, ¿cuál es el objetivo en el día de hoy? El objetivo era que hiciéramos este ejercicio interactivo, pero yo les voy a dejar un link y vamos a dejarlo con límite hasta el próximo viernes para que ustedes lo desarrollen. Fíjate si este te sirve, si no, entonces yo voy a darle clic a este link a ver si me deja. Sí, aquí deja. Entonces entra por ese link que te acabo incluso aquí ya hay varios. Está Pedro, Lady, Juliet, Ronald y Marcela. ¿Cierto? Entonces, únete a ese juego. Hola, señor. Sí. Hola, habla con Pedro Viloria. Una Pedro. Pregunta. Sí. ¿Le tomo 2 pantallazos a cada...? No, al final. ¿Al final? Sí. Ok, listo. Sí, y me lo colocas por esos 2 pantallazos. Ok. Sí, Ángela. Profe, disculpe, es que estaba buscando las actividades y no me aparecen. ¿En dónde se encuentran? Vamos a buscarlas. No, perdón, aquí no están. Ya te las voy a... Espérate, yo las busco. Diseño de tablas. Toca ingresar donde dice guía de aprendizaje 2. Y ahí uno busca el código 1094A3 evaluación 2. O sea, 1094A3.
En contenido del curso. Vamos aquí por contenido del curso. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí. Sí, señora. Ah, bueno, entonces Sí, nos profe. vamos por aquí, por fase 1, actividad de proyecto 2, ¿cierto? Nos vamos por guía 2, y aquí le damos control F, y aquí buscamos el código, ¿cierto? Este código que tenemos acá, este código, que es el de la primera. Entonces, aquí se encuentra, es este, ¿cierto? Aquí dijimos... aquí está en el chat, hemos colocado cuál es la actividad. Vamos a volver a observar cómo se llama. Se llama diseño de tablas comparativas A3, evidencia 01. A ver, lo tengo aquí. Entonces aquí está. Diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Entonces es en esta, ¿cierto? Son estas dos, ¿cierto? Diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Son esas dos, ¿cierto? Son estas dos que nosotros acabamos de observar acá. Entonces aquí en estas dos sería donde las colocarías. El diseño de tablas comparativas y en la otra, propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Son en esas dos. ¿Sí las viste, Ángela? Sí, señora, gracias. Bueno, con mucho gusto y muy buena tu pregunta. Y gracias también a Carito por ayudarnos. Que efectivamente es así como Carol decía. No te preocupes, profe. Ahí la están acompañando los hijos, ¿cierto? La niña. Bueno, entonces, aquí en estos dos. Y la idea, muchachos, es que aquí la evidencia de hoy y la de la semana pasada queden al día. Si alguien no pudo hacer la de la semana pasada, no pudo estar en la mesa redonda, entonces nos puede mandar un documento explicativo sobre ese tema, ¿cierto? Yo mañana les voy a volver a indicar exactamente qué es lo que hay que hacer. Les voy a dejar acá, bueno, aquí les voy a dejar esta pantalla, pero entonces sí necesito que ustedes la de la semana pasada también les quede claro pues qué es lo que deben desarrollar, ¿cierto? Aquí tengo en esta parte, tengo la parte de análisis. No sé por qué no me la está mostrando. Ah, es porque esto no me deja ver. Entonces recuerden que son dos documentos, que son la propuesta técnica, que es la de hoy, ¿cierto? Yo les voy a dejar a los que no pudieron venir hoy, pues les voy a dejar pues el cuestionario. La cuestión es que los que vinieron hoy aprovechen el tiempo, lo hagan y lo coloquen allí, que es tener pues como unos conceptos claros, saber exactamente qué es lo que hay que hacer para una propuesta técnica, pero es tener como esa parte teórica, porque realmente todavía no tenemos pues como todos los elementos para hacer una propuesta técnica. Y en la validación de documentos, que fue la que hicimos la semana pasada, yo les voy a pedir el favor de que quienes no lo hicieron, pues entonces respondan pues estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo se hace un informe de análisis? ¿Cuáles son? Pues yo ya les había dicho, perdón, creo que por aquí aparece, los había dicho a través de un anuncio qué era lo que había que hacer. Para los que no fueron a la conferencia de la semana pasada, entonces entregar un documento con portada de introducción y un resumen con sus propias palabras y colocando allí su opinión sobre el tema y la bibliografía. O sea, ¿sobre cuál tema? Sobre el tema que estábamos hablando, sobre la validación del software como tal, ¿cierto? O sea, sobre este tema que aquí tenemos.
validación, perdón, de documentos, ¿cierto? Esa validación de documentos que tiene que ver con lo que tenemos que tener en cuenta para que el software sea de calidad, ¿cierto? Entonces, cada uno manifestó su opinión sobre ese tema, ¿cierto? Para tener ese tema de calidad, realmente también hay que tener todo el proceso del software, o sea, tener calidad tanto en los requerimientos, como en el diseño, como en la construcción del software, ¿cierto? Entonces, las que no vinieron, entonces, a hacer un resumen con sus propias palabras, teniendo en cuenta, pues, que deben de colocar la portada, la introducción, el resumen del tema y colocar, pues, como la bibliografía de donde tuvieron la información. Si la bibliografía fue el mismo, pues, los documentos de la plataforma, pues, colocar allí que fue a través de la plataforma que se pudo llevar a cabo eso. Bueno, aquí llegó otra compañera. Paula Andrea. ¿Paula Andrea es quién? Paula. No, qué pena, instructora, es que imagínate que estaba en mi computador, pero no, yo no sé. ¿Pero qué, perdón? Mi hija. Ah, bueno, pero tú eres, ¿me recuerdas su nombre? Jennifer, profe. Ah, Jennifer. Jennifer, es que sí me tienes que decir el nombre porque si no, Sí, no. no, es que no te escuché todo lo que dijiste entrecortado, o sea, no me quiso correr desde mi computadora. Ah, entiendo. Entonces no has podido hacer No, profe, tampoco he podido hacer el... Bueno, entonces te lo voy a volver a colocar acá, ¿listo? Bueno, espera, muchas gracias. No, pero espérate un momentico, yo ya te lo coloco. Listo, ahí te lo coloqué ya. Espera un momentico que tengo que colocar mi computador. De la otra semana en adelante ya vamos a tener unos temas muy prácticos, entonces para que no se pierdan ninguna de las clases, va a ser ya relacionado mucho con algoritmos, que ya de algoritmos ya hemos visto por la parte de matemáticas, con el profesor de matemáticas y esa parte de Excel, ya hemos como empezado con ese tema, ¿cierto? Pero aquí ya vamos a empezar ya más en serio, pues, aunque yo sé pues que la parte de Excel pues era en serio, obviamente, pero ya más relacionado con nuestro quehacer diario, con la parte de desarrollo. Ya la parte pues como lo de los algoritmos, con un pseudocódigo, con un lenguaje de programación, ya ese es el tema que vamos a ver a partir de la otra semana, porque pues es un tema muy, muy amplio y que necesita mucho tiempo. Entonces vamos a aprovechar la próxima semana, que la próxima semana es... A ver, yo veo la próxima semana es 25, entonces aprovechar pues esa semanita para empezar con ese tema, o sea, como para adelantar porque realmente es un tema muy importante para el desarrollo de software. Entonces, muchachos, no sé si ya todos pudieron repetir el cuestionario o hacerlo. Voy a mirar de pronto acá cómo vamos.
Bueno, aquí está hecho con nombre de Diana. Aquí están todos los que van participando. Vamos bien. Entonces, bueno, los vamos a dejar así. Ya todos están participando en el cuestionario. Todos los que están acá. Vamos bien, estamos participando y estamos llevando el pantallazo de que ya lo hicieron, lo estamos llevando a la evidencia. Como les digo, aquí la cuestión es tener pues claro los conceptos tanto de la propuesta tecnológica como la semana pasada lo hicimos también con esta parte de la calidad del software, porque es un tema pues que lo vamos a tener en cuenta durante toda la tecnología. Y más adelante, en la última fase, pues vamos a volver sobre esos dos temas, que es la calidad del software y esta parte de propuesta técnica, pues para hacerlo en forma más práctica. Bueno, yo voy a dejar aquí de compartir pantalla un momentico, mientras ustedes van ahí buscando o realizando la evidencia. Yo voy a tratar acá a través de este medio, de comunicarme con uno de sus compañeros que tenemos acá, porque necesito jóvenes que los otros compañeros de ustedes que están atrasados, pues se coloquen al día, ¿cierto? O sea, no solamente nosotros, sino que los otros también se coloquen al día. Si quiero mañana ver pues como todas esas evidencias ya entregadas de la parte teórica de este tema y también los de la semana pasada y todos los demás pues que falta, ¿cierto? La idea es que todos puedan entregar todas estas evidencias para que ya estemos al día con la siguiente fase, que es la fase de planeación, ¿cierto? Entonces esa parte pues es muy importante. ¿Ya todos participaron? Tema de evidencia. Sí. Sí, profe, ya participamos. Una preguntita. Si uno no sacó todas las preguntas buenas, ¿pierde ahí la evidencia? ¿Cómo? Si uno no sacó todas las preguntas buenas, ¿pierde la evidencia? No. Con tal de que algunas ya hayan estado bien respondidas. Sí, no te preocupes. La idea es que ustedes tengan pues como esos conceptos pues claros, pero como les digo, la idea de esta evidencia es que sea totalmente pues teórica, que ustedes sepan de la importancia como la anterior de la calidad del software y también de hacer una buena propuesta técnica teniendo en cuenta los ítems que tenemos allí. Entonces, muchachos, los que quieran pueden ya enviar esa evidencia, mandarla
los que quieran volverla a presentar la vuelven a presentar y hay plazo pues hasta el próximo viernes para presentarla. Entonces, muchachos... para uno volver a presentar, ahí no me daba la opción porque yo ingresé nuevamente y salí, no me daba. bueno, yo voy a volver a habilitar otro link para ya tenerlo hasta el viernes. Listo, gracias. Listo. Yo se los mando entonces por el WhatsApp. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, una feliz noche y bueno, pongámonos las pilas con las evidencias entonces faltantes. Muchas gracias a todos y gracias por la colaboración que le puedan prestar de pronto a algún compañero que ustedes vean por ahí que está un poquito atrasado para que también se ponga las pilas y envíe pues las evidencias. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias, profe, gracias a todos, bendiciones. Bueno, Carito, gracias a ti. Chao, Ronald, muchas gracias. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Joel, Frank, que estés bien. Gracias. Bueno, Lady, gracias. A Juliet. Jennifer, bueno, hasta pronto. Y Santiago.